Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de biología. Hoy tocaremos el tema tejido conjuntivo. Conjuntivo o conectivo. Vamos a explicar las características, los tipos de tejido conectivo, como por ejemplo el embrionario, tejido conectivo propiamente dicho. También los tipos de tejidos especializados, como el tejido adiposo. ¿Cuáles son las clases de tejido adiposo? Tejido cartilaginoso, los tipos de tejido cartilaginoso, el tejido óseo con todas sus células, el tejido sanguíneo, la sangre y los elementos formes como los eritrocitos, leucocitos y los trombocitos. No se lo pierda. Empecemos. Recordemos que el tejido es un grupo o capa de células que funcionan juntas para cumplir una función específica. Este es un esquema donde podemos observar las células y también la sustancia intercelular. Dicho esto, el tejido conectivo o conjuntivo deriva del mesodermo. ¿Ok? Solamente del mesodermo. Ahora, tiene abundante sustancia intercelular. Justamente la sustancia que está rodeando a las células. Es abundante. ¿Ok? Con fibras de colágeno. Las fibras de colágeno que le van a dar el sostén o la resistencia. También tiene fibras de elastina. ¿ya? Las fibras elásticas o de elastina le van a dar estiramiento y distensión. Y la fibra reticular. Las fibras reticulares le van a dar estructura. Muy bien, acá tenemos una imagen de cómo es el esquema de un tejido conectivo o conjuntivo. Aquí vamos a observar todo lo mencionado. Las fibras de colágeno, de elastina y fibra reticular. Además, a diferencia del tejido epitelial, este es vascularizado. ¿ya? Es vascularizado. El tejido epitelial no era vascularizado, este sí tiene vasos sanguíneos. ¿ok? Además es inervado. Muy bien, ahora vamos a estudiar ahora los tipos de tejido. Empecemos por el tejido conectivo embrionario. Como su nombre lo dice, están en etapas tempranas. ¿ok? Hay dos. Dentro de este tejido embrionario hay dos. El tejido mesenquimatoso y el tejido mucoso. El tejido mesenquimatoso se va a encontrar con células fusiformes en forma de un bolillo o de un pan larguito, como vemos acá en la imagen. ¿ok? Este tejido mesenquimatoso se va a encontrar en el embrión. Ahí se va a encontrar en estas primeras semanas de vida de un ser humano, el embrión. ¿ok? Aquí tenemos una imagen de cómo se vería un tejido mesenquimatoso con las células fusiformes o en forma de un pan, como vemos en la imagen. ¿ok? Ahora, el otro tejido embrionario es el tejido mucoso. Y tiene este nombre justamente porque es como una gelatina. Es también conocido con jalea o gelatina de Wharton. Jalea de Wharton o gelatina de Wharton. Y esto lo encontramos en el cordón umbilical. Aquí está el cordón umbilical. Ahí se va a encontrar esa jalea en forma de gelatina. Gelatina de Wharton o jalea de Wharton. Muy bien. Ahora, el otro tipo de tejido es el tejido conectivo propiamente dicho. ¿ya? Esto vamos a tener los siguientes. ¿no? El tejido conectivo laxo o areolar. ¿ya? Esto lo encontramos en la dermis superficial. ¿ya? Laxo o areolar. ¿ya? Si vemos la imagen, en imagen vamos a observar de esta manera. Casi no muchas variaciones, tenemos casi plano, con algunas células. ¿ya? Sin embargo, el tejido conectivo denso va a contener abundante colágeno. Si vemos, aquí tenemos de manera regular el colágeno. Y en cambio aquí va a estar de manera irregular. Es por eso que se dividen en dos tipos. El tejido conectivo denso regular, que van a presentar justamente el colágeno de esta manera, de manera regular, de manera uniforme, en una sola dirección. En cambio, el denso irregular presenta colágeno, pero de manera irregular, en muchas direcciones. ¿ok? Ahora, como es de esperarse, el denso regular se va a encontrar en los ligamentos y tendones. En los ligamentos y tendones tienen que estar justamente regulares, tienen que estar en una sola dirección para que cumplan esa función de que sean resistentes a la tracción. Esto lo encontramos en los músculos. Muy bien, tendones de los músculos. Muy bien. Ok, por eso tiene sentido, tiene que ser regular para que aguante, para que sea más resistente. En cambio, cuando está por todos lados, no va a tener la misma resistencia. Esto lo encontramos en la dermis profunda. ¿ya? Dermis profunda, el tejido denso irregular.
Ahora, el tejido elástico está de esta manera, ¿no? Justamente está así como enrollado y tiene la capacidad de estirarse y luego regresar a su sitio original, ¿no? Muy bien, este es el tejido conectivo elástico. Se encuentra en la túnica de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque justamente las grandes arterias tienen elasticidad, tienen mucha elasticidad, ¿ya? Ahora, y van a tener la proteína elastina, ¿ya? Con elastina, de elástico, elastina. Ahora, el tejido conectivo reticular se va a encontrar en la médula ósea roja, en el mor de los huesos para la hematopoiesis, ¿ya? Y contiene la reticulina. De tejido conectivo reticular contiene reticulina. Muy bien, ahora pasemos al tejido conectivo especializado, ¿ya? Vimos tejido embrionario, tejido conectivo propiamente dicho. Ahora hay un tejido conectivo especializado. De este hay varios subtipos, ¿ya? El primero, por ejemplo, es el tejido adiposo. Adiposo viene de grasa, de aceite. Muy bien. Esto lo encontramos en la hipodermis de la piel como reserva de triglicéridos. Muy bien, lo encontramos principalmente en la hipodermis de la piel, ¿ya? Van a haber dos tipos, ¿ya? Van a haber dos tipos, paso a paso. Son células, sus células son los adipocitos. Tejido adiposo, células adipocitos, ¿ya? Hay de dos tipos. Aquí observamos el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo o marrón, ¿ya? Ambas son células, ¿ya? Ambos son adipocitos, solamente que de dos tipos, el blanco y el pardo. El blanco tiene la particularidad que son uniloculares. ¿Qué quiere decir? Que tienen una gran concentración de grasa dentro. Ahí está, grasa dentro, una sola pero grande. En cambio, el tejido adiposo pardo o marrón, sus células, sus adipocitos pardos van a ser multiloculares, van a tener pequeñas pero muchas gotitas de grasa dentro, ¿ya? Y van a ser de color pardo. Muy bien, cuando vemos en el tejido, en el microscopio, vamos a ver de esta manera, ¿ves? Todo es blanco. Son células que tienen una gran gota de lípidos. Muy bien, en cambio, el tejido adiposo pardo van a tener muchos puntitos multiloculares y de color pardo, ¿ya? Y por eso que se van a ver así, blanco y este de color pardo, y así también se le ha nombrado. Muy bien, ¿qué contienen este tejido adiposo? Pues van a tener grasita, ¿ya? Y la grasita, como sabemos, está compuesto de triglicéridos. Triglicéridos, muy bien. Principalmente, el más abundante es el tejido blanco, ¿ya? Y el tejido blanco se encuentra por lo general y mayormente en la hipodermis de la piel. Ok, aquí tenemos cómo se vería la grasa blanca, está así, y aquí la grasa parda. Aquí justamente hay un pequeño niño, porque justamente en ellos es donde más abunda la grasa parda. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. Aquí está. Hay un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo pardo, ¿ya? El tejido blanco, su principal función es almacenar energía, ¿ya? Porque contiene mucho triglicérido, almacén de energía. Lo encontramos mayormente en la capa baja de la piel. Está en la piel, la capa baja, o sea, la hipodermis, ¿ya? La hipodermis. Y justamente la hipodermis, principalmente, se encuentra distribuida de manera estratégica, ¿no? Sobre todo en las mujeres, y se encuentra en estas áreas que están de color oscuro. Ahí se van a encontrar, por lo general, estratégicamente ubicadas, ¿verdad? En los varones también, cuando tienen sobrepeso sobre todo, se le va a acumular en estas partes. Muy bien, ahora, también se encuentran en la médula ósea y también en el osamento mayor, es decir, recubriendo o sirviendo de sostén o de sostén a las vísceras y algunos órganos internos en el cuerpo. Muy bien, ahora, el tejido adiposo pardo, ¿no? El pardo, su función principal es de regular la termogénesis, es decir, la generación de calor, ¿no? Generación o producción de calor. Lo podemos encontrar en un adulto en el cuello y los hombros, en algunas áreas específicas. Y también en los recién nacidos, en mayor proporción, digamos, mayor proporción que en un adulto, ¿ya? La grasa, el tejido adiposo pardo o grasa parda. El más abundante es el blanco, ¿ok? El más abundante es el blanco. Y en el recién nacido va a tener mayor proporción que de un adulto. Muy bien, porque el bebé necesita generar más calor para que se pueda mantener y sobrevivir en esos días tempranos de la vida. Ahora, el otro tejido conectivo especializado es el tejido cartilaginoso. Obviamente se va a encontrar en los cartílagos. Ya, a diferencia del tejido conectivo, que era vascular, este tejido tiene una característica especial. Es un poco rebelde ese tipo de tejido cartilaginoso. Ya, es avascular. ¿Ya? Los demás tejidos conectivos, tanto el embrionario, el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho, y todos los tejidos especializados van a ser
vasculares. Solamente este va a ser avascular, ¿ok? Ahora, tenemos dos tipos de células, ¿ya? Dos tipos de células principalmente, ¿ya? Tenemos el condroblasto y el condrocito. El condroblasto es la célula joven y forma el colágeno, ¿ok? Aquí tenemos un tejido. Ahora, el condrocito es la célula adulta ubicada en el condroplasto. Acuérdense, plasto de place, de lugar. Plasto es un lugar, ¿ya? Se ubica en este lugar. O condrocele. Condroplasto o condrocele. En este tejido podemos observar un tejido de cartílago, ¿ya? En el borde encontramos el pericondrio. Pericondrio quiere decir que está en el contorno del condro, o sea, del cartílago, ¿ya? Este es el pericondrio. Muy bien. Ahora aquí va a encontrarse el condroblasto, las células jóvenes, y aquí están los condrocitos, las células adultas, ¿ya? Esta es una imagen hecho en sub de cómo se vería un condrocito. Tenemos acá la célula, su núcleo, de forma de un huevito, ¿ya? Y en el centro está su núcleo como si fuera un ojito, ¿ya? Al microscopio se puede ver de esta forma, ¿no? Un poco azulada. Muy bien. Ahora, acuérdense aquí, el condroblasto es la célula joven y forma el colágeno, y el condrocito es la célula adulta ubicada en el condroplasto o condrocele. El pericondrio justamente sirve como nutrición, va a nutrir a estas células, ¿ya? Y el condroplasto o condrocele es el lugar donde se encuentran los condrocitos, ¿ya? Condroplasto de place, de lugar, o condrocele de celda, ¿ok? Acuérdense eso, celda o plasto, condroplasto de place, ¿ya? Ahí se va a encontrar, es un lugar donde se encuentran los condrocitos, ¿ya? Siempre cuando acabe o empiece en blasto es porque aún no está desarrollada, ¿ya? Blasto, está como una etapa inicial, ¿ya? Una etapa previa, condroblasto, quiere decir una célula condrocito, pero que aún no se ha desarrollado completamente, ¿ya? ¿Ok? Esto se va a repetir también en el tejido óseo, ¿ya? Pero sigamos con el tejido cartilaginoso, ¿ya? Hay dos tipos, tejido cartilaginoso hialino, elástico y fibroso, tres tipos, ¿ya? El cartílago hialino se va a encontrar en el esqueleto fetal, ¿ya? En el esqueleto fetal, cuando aún no está completamente formado de hueso los fetos, el feto, ¿ya? Antes de que sea hueso es justamente cartílago. ¿Y qué tipo de cartílago es el feto? Pues es cartílago hialino, ¿ya? Es cartílago hialino. Acuérdense, esto te podían preguntar en su examen, ¿ya? El cartílago hialino está en el esqueleto fetal, cuando aún no es hueso, ¿okay? De ahí poco a poco se va osificando. Muy bien, también lo encontramos en estas partes, ¿ya? En la laringe, en la tráquea y los bronquios, ¿ya? En estas partes intermedias, digamos, de la vía respiratoria, ¿ya? ¿Ok? En la laringe, tráquea y bronquios. Ahí se encuentra cartílago hialino. También lo encontramos en las articulaciones, cubriendo a este huesito. Ahí encontramos cartílago hialino, ¿ok? Hialino. Ahora, el cartílago, ¿cómo se ven? Así se ven ahí, ¿ya? Ok, ahí se ve. Ahora, el cartílago elástico va a presentar en esta parte, ¿ya? En la oreja, ¿ok? También en el conducto auditivo externo, es decir, de la oreja, el conducto, ¿ya? El conducto auditivo externo, ¿ya? El externo, ¿ok? Y también se encuentra en la epiglotis. La epiglotis está justamente dividiendo el sistema digestivo, el tubo, el conducto para el estómago, ¿ya? Dividiéndolo de las vías respiratorias, ¿ya? Cuando comemos los alimentos, este epiglotis se cierra. ¿Para qué? Para que el alimento no entre en las vías respiratorias, ¿ya? No entre, sino pase al estómago, al esófago. Muy bien. Ese es el cartílago elástico. Justamente si tú te tocas la orejita, vas a ver que se dobla, ¿ya? Tiene elasticidad y luego va a regresarse a su posición inicial, ¿ya? Ese está ahí. Muy bien. El otro cartílago es el cartílago fibroso, ¿ok? Este cartílago fibroso es una estructura un poquito más resistente, ¿ya? Todo lo que sea fibroso es más resistente, ¿ok? ¿Dónde lo encontramos? En los discos intervertebrales, aquí, entre las vértebras hay unos discos, ahí se va a encontrar este tipo de cartílago fibroso, ¿ya? Aguantando el peso y de la columna y todo lo que tú puedas cargar. Muy bien, también lo encontramos en los meniscos. No son las articulaciones, son el menisco. El menisco son unas estructuras de cartílago fibroso en forma de una C, o media luna, ¿ya? Que están justamente entre las articulaciones, ¿ya? Este de color amarillo es justamente el cartílago, el menisco, ¿ya? Está hecho de cartílago fibroso, y lo que está recubriendo el hueso en la articulación es justamente el cartílago hialino, no confundirse, ¿ya? Identificar eso. Muy bien, ahora pasemos al otro tejido conectivo especializado, en este caso es tejido óseo, ¿ya? Estos van a estar justamente en el hueso, ¿no? En el hueso está este tejido, ¿ya? Su unidad
es el osteón o sistema de Haber. Esa es su unidad, el osteón o sistema de Haber. Tenemos aquí un hueso. A un hueso le cortamos una partecita y hacemos un zoom. Vamos a verlo de esta manera. Aquí va a estar el tejido, aquí va a estar el nervio, la arteria y la vena. Y justamente podemos ver como una circunferencia, ¿verdad? Como una circunferencia, ¿ya? Ya, justamente acá. Esto justamente es el osteón o sistema de Haber. Si lo hacemos un zoom, vamos a verlo de esta manera. Aquí está un osteón o sistema de Haber. Dentro de esta opción o sistema de Haber vamos a tener las siguientes estructuras: el conducto de Haber, que está en la parte céntrica, y unas laminillas óseas. ¿Ya? Y también vamos a tener justamente a la célula, el osteocito, que está, estas manchitas de color negro vienen a ser los osteocitos. Muy bien. Y que se están comunicando, ¿verdad? Los conductos óseos. Ahora, ¿ya? Hay tres tipos de células principales, ¿ya? El osteoblasto, acuérdense de blasto, es que son células jóvenes, que aún no están en la etapa adulta, ¿ya? Blasto es que recién están en desarrollo. Son las células jóvenes y forman el colágeno, ¿ok? El osteocito, ¿ya? Esas son células adultas que ya están desarrolladas y están ubicadas también en un lugar. Osteoplasto o osteocele, ¿ya? Osteoplasto, acuérdense de place, ¿no? Place, y es que significa lugar en inglés. O osteocele, celda, ¿ya? Ahí se van a encontrar. Y el otro tipo de célula es el osteoclasto, con la C, osteoclasto, ¿ya? Ellos van a servir para la reabsorción ósea, que es como la destrucción del hueso, ¿ya? Ahora, el periosto justamente es aquella capa que está rodeando al tejido celular óseo y va a servir para nutrición, ¿ya? Y el osteoplasto u osteocele, como ya dijimos, es el lugar donde se encuentran los osteocitos. Muy bien. Ahora vamos a presentarles aquí cada una de las células, ¿ya? Esto es el osteoblasto, son células jóvenes que van a sintetizar el colágeno y aún no están desarrolladas, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. Y el osteocito van a ser células que presentan esta forma, ¿ya? Y van a estar ubicados en un lugar llamado osteoplasto o osteocele. Y por último, aquí están los osteoclastos, que van a servir como la reabsorción ósea, es decir, se van a comer el hueso. Y justamente aquí tenemos imágenes de cómo el hueso que está normalmente, y cuando se ha producido la reabsorción ósea porque se le han caído los dientes, el hueso se va a consumir de esta manera, y va a quedar así y se va a ver externamente de esta manera. Por último, tenemos el tejido conectivo especializado llamado tejido sanguíneo, que es justamente la sangre. La sangre está compuesta de los siguientes elementos, ¿ya? El plasma y los tejidos formes, como son los glóbulos blancos o leucocitos, las plaquetas o trombocitos y glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. ¿Ok? Acuérdense, plasma y los elementos formes, como leucocitos o glóbulos blancos, ¿ya? Plaquetas o trombocitos y glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Dentro de los leucocitos tenemos dos tipos, ¿ya? Los granulocitos y los agranulocitos. Se llaman granulocitos porque justamente tienen como glándulas, tienen como pequitas, gránulos, y por eso se llaman así. Y los agranulocitos son los que no tienen ningún gránulo, no tienen pequitas. Veamos cada uno de estos elementos, ¿ya? El plasma es el líquido. Contiene también proteínas, ciertas proteínas, pero básicamente es el líquido, ¿ya? De forma de color amarillento. Muy bien, los elementos formes son eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Veamos primero los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos son los glóbulos rojos, o también llamados hematíes, ¿ya? Van a presentar hemoglobina para el transporte de gases. La hemoglobina es la proteína de transporte, ¿ya? Cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, porque va a transportar oxígeno, ¿ya? Se va a llamar oxihemoglobina. Y cuando la hemoglobina se une con el CO2 o dióxido de carbono, se llama carbaminohemoglobina, ¿ya? Carbaminohemoglobina. Muy bien. Ahora, el otro elemento forme son los leucocitos o glóbulos blancos, ¿ya? Sirven para la defensa contra los patógenos, ¿ya? Empecemos por los granulocitos, ¿ya? Granulocitos, son tres, ¿ya? Los tres sirven hacen fagocitosis, ¿ya? Los tres hacen fagocitosis. ¿Y cuáles son? Empecemos con el neutrófilo, ¿ya? Neutrófilo. ¿Por qué empezamos con este? Porque es la primera línea de defensa, ¿ya? Primera línea de defensa. Acuérdense del neutrófilo porque va a neutralizar el ataque del enemigo, ¿va? Neutrófilo. Ok, ahora, el eosinófilos. Acuérdense que esto es contra los parásitos. Los eosinófilos actúan contra los parásitos.
Y el tercero son los basófilos. Los basófilos van a contener heparina, que es una sustancia anticoagulante, o van a secretar histamina, que es contra las alergias. ¿Okay? Ok, ahora pasamos ahora a los agranulocitos, los que no contienen granitos, ¿ya? ¿Ok? Ellos son, primeramente, los monocitos, ¿ya? Que son macrófagos. Monocitos, macrófagos, sí, hacen fagocitosis, ¿ya? Y luego están los linfocitos. Los linfocitos hay de varios tipos. El linfocito B, llamado también plasmocitos, ¿ya? Que forman anticuerpos, ¿ya? Linfocitos B, o llamado plasmocitos, forman anticuerpos. Los linfocitos T8, también llamados citotóxicos, T8 o citotóxicos, destruyen a los patógenos. Los linfocitos T4, llamados también linfocitos helper, van a formar citoquinas para dirigir la inmunidad. Justamente a estos linfocitos T4 es que el virus del VIH, ¿ya?, los va a atacar. ¿Por qué? Porque justamente estos T4 tienen un receptor que hace match con ese virus. Recuerden que los virus son específicos, ¿ya? Va a hacer match justamente con estos receptores que tiene el T4 y los va a inactivar, los va a matar. Entra a la célula y entra a los linfocitos y va a atacar a los linfocitos. ¿Okay? Y de esta manera ya no va a ser posible dirigir la inmunidad. Por eso que las personas que tienen VIH en la etapa SIDA no tienen ninguna defensa inmune. Y cualquier enfermedad, ya sea un gripe o una diarrea, los termina matando. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, y por último, están los trombocitos que van a servir para la coagulación. ¿Ya? Trombocitos, ¿ya?, van a servir para la coagulación. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los trombocitos, ¿ya? ¿Cómo se forman? Se forman a partir del megacariocito, ¿ya? Cuando el megacariocito por fragmentación se divide, van a formar los trombocitos, ¿ya? Los trombocitos van a actuar para la coagulación y van a intervenir en este caso el potasio y el calcio, ¿ya? Estos iones van a intervenir justamente para que se produzca la fibrina, ¿ya? La fibrina, que es justamente lo que va a cubrir a la herida y va a evitarse que nos desangremos, ¿ya? Se va a coagular. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Si les gustan mis videos y les es de utilidad, no se olviden suscribirse a mi canal. Gracias.